Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de Alexander Gonst, Ciudadelas y Muros, un libro que ya hemos presentado acá en el canal de Filosofía en Marcha, pero hemos hecho un unboxing, ahora nos toca hacer un breve análisis del contenido de esta obra. Dice cómo el ser humano se tornó un animal urbano y en ello nos vamos a centrar en algunas cuestiones bastante interesantes. Les comento, es un libro que está en portugués. Es autor también de otros libros. Acá está la foto del autor para que lo tengan en cuenta. Voy a dejar también el enlace del Instagram y todo para que lo encuentren a él. Por supuesto voy a armar un índice con el contenido de este video y algún material de descarga también gratuita que pueden acceder a él. Bien, en la introducción el libro lo que nos va a marcar es las multidisciplinas que van a aparecer y que va a tener en cuenta Alexander Gons en su análisis y en este movimiento de cómo el ser humano se torna un animal urbano. Bien, va a tener para ello en cuenta cuestiones sociales, antropológicas, algo también de tipo biológico, lo histórico, lo cultural, y va a utilizar un método analítico, es decir, que también va a ir por partes. Algo que a mí me llamó mucho la atención y me pareció bastante interesante es que cita a muchísima cantidad de autores de las distintas ramas, de las distintas áreas, y a su vez no utiliza únicamente un punto de vista con el que él está de acuerdo, porque yo siento en la lectura que Gons tiene una postura tomada, un camino por el que va a ir guiando al lector, pero sin embargo él lo que hace es presentar autores a otros pensadores que contrapone con su punto de vista. Y eso me parece bastante interesante porque es que te muestra al menos distintas perspectivas, dos o tres perspectivas de una misma problemática que él está abordando, aunque él se esté inclinando por una de ellas, por lo menos muestra un panorama bastante interesante. Bien, aparece todo este tema de la ciudad y que las ciudades en el momento actual en que nosotros vivimos terminan siendo como una mera aglomeración humana y no, esta idea de aglomeración humana no deviene o no termina nunca de cerrar en un nosotros. Es decir, que no tenemos al fin y al cabo un sentido de identidad y de reconocimiento de lazos fraternales, por decirlo así, junto con los demás. Entonces lo único que terminamos padeciendo es por necesidad, y esto es un tema que va a aparecer un poquito más adelante, aglomerándonos, juntándonos, pero sin tener relaciones fundadas concretas o que realmente nosotros sepamos por qué estamos viviendo en una sociedad, en una ciudad. Bueno, también marca algunos contextos que, por ejemplo, en francés hay una diferencia entre villa y ciudad, y que esto también va a marcar una cierta diferenciación también en los distintos procesos que se fue dando a lo largo de la historia, en los que, por ejemplo, de una aldea, cómo se va urbanizando, cómo se va complejizando, cómo se va transformando y cómo va mutando y qué distintos elementos van apareciendo en cada uno de ellos para poder adquirir después el nombre contemporáneo de ciudad o lo que hoy nosotros conocemos como una ciudad. Parte también de este análisis toma las teorías de Platón y Aristóteles con respecto a la polis griega. Nosotros en este canal, en lo que tiene que ver con los videos de filosofía política, hemos abordado tanto la República de Platón como el libro Política de Aristóteles, y hemos desarrollado, por ejemplo, que para Aristóteles, eh, centrémonos primero en Platón, que es una cuestión que él retoma y dice, bueno, bien, para el ciudadano toma la idea de arete y de virtud y de la técnica de la tecne, y que quiere decir que cada uno, para la polis ideal en la república, la polis ideal en la que cada uno tiene que vivir, ese ciudadano se tiene que dedicar a aquello que por naturaleza es bueno. O sea, vos naces bueno por naturaleza para algo, bueno, te tenés que dedicar a eso porque vos sos virtuoso en eso, entonces dedicándote a eso para lo que vos sos bueno, vas a ayudar al bien común de la polis. Y el bien de la polis está por encima del bien individual de cualquier persona. Es decir, que si hay que sacrificar a alguno, por ejemplo, no habría problema para los griegos porque el bien de la polis está por encima de cualquier cosa. Aristóteles agrega una cuestión más a esto de que es por naturaleza, que la polis es
necesaria por naturaleza porque considera al hombre como un ser político, son politicón. Entonces, al considerar al hombre como un ser político, la política abarca todos los ámbitos de la vida política, es básicamente todo, por decirlo así de alguna forma general. Entonces, lo que sucede con eso, con la política, toma todos los ambientes, la polis es necesaria por naturaleza, y algo que nos acompaña, como bien dijimos en el video en que analizamos estrictamente a Aristóteles, es que el lenguaje, a diferencia de los otros animales gregarios, que también, digamos, se reúnen, por eso son gregarios, se comunican de determinada manera, pero en el lenguaje no solamente hay una comunicación de dolor y placer, sino también que se puede hacer un sentido de valor, se puede cargar de valor las cosas, las palabras, el lenguaje. Entonces las cosas toman un determinado valor a partir de ese uso lingüístico. Entonces se puede hacer una diferenciación entre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, el bien y el mal, etcétera. También señala algo Alexander Gons que yo no he retomado, por ejemplo, en el video de Aristóteles ni de Platón, pero sí que marca que, por ejemplo, no es necesario que la democracia o la aristocracia o determinada forma política sea necesaria para la complementación para que se funde una ciudad, sino que por el contrario hubo tanto polis griega bajo democracia como aristocracia, pero que las formas de la democracia griega, que difieren bastante a la democracia que hoy tenemos, ha permitido el funcionamiento de ciertas instituciones que se fueron manteniendo en vida a lo largo de la historia y han permitido que hoy lleguemos a conocer las ciudades como las conocemos, digamos, y incluso a la formación de los estados modernos, y etcétera. Bueno, hace también retoma esta idea de los animales gregarios y bueno, cuál es, se plantea la pregunta por cuál es la función de estas animales gregarios y sobre todo de las abejas y las colmenas, porque las abejas pensemos que tienen, y ya Aristóteles esto lo había visto bastante bien, es que tienen un lenguaje bastante, o una forma de comunicarse bastante sofisticada, pero hace una distinción en uno de los autores que toma Gonst acá, que la especialidad de esta virtud y esta técnica es lo que va diferenciando a los animales gregarios a los animales gregarios, sí, de los seres humanos. Y sobre todo porque va a marcar más adelante todo el tema de, con esa técnica, todos los distintos elementos que se pueden ir creando que en el ser humano justamente va desarrollando en tecnología, en cultura y demás, que el resto de los animales no lo hace. Bueno, además que hay una suerte de necesidad de reconocimiento, de ser especial, de ser aceptado, de diferenciarse. Esto es algo que también podemos abordar en el canal. Si les interesa también déjenlo en los comentarios. En este curso de filosofía política que vamos haciendo de a poco, donde los contractualistas hacen esta distinción, por ejemplo Hobbes y Locke, entre si el ser humano es malvado o bueno por naturaleza, por qué necesita pactar y hacer una digamos, desprenderse de su libertad para poder adquirir una cierta seguridad bajo la tutela de un Estado. Esto es algo bastante interesante. Acá en el libro de Gons no aparecen mencionados, pero sí me da la sensación de que implícitamente esa pelea por el reconocimiento, de ser especial, de aceptarse y justamente también de diferenciarse, porque uno no solamente pretende... sí, quizás una igualdad de derechos bajo un Estado, en una ciudad en la que nosotros vivimos, en las leyes, las normas, la regulación, la ejecución de todas esas leyes, esas reglamentaciones, pero sí también una identidad en la diferencia. Es decir, bueno, y sobre todo en Occidente sucede esto, ¿no? Lo abordamos un poco también en el texto de la seguridad de lo incierto, en el capítulo de las mascarillas, que por cierto es un texto que pueden descargar. Voy a dejar el link ahí abajo para que lo descarguen de manera gratuita. Y en ese texto de decir, bueno, Oriente no tiene tantos problemas en usar la mascarilla porque no importa tanto el tema del rostro y de saber quién soy y demás, y de que haya una identidad y una identificación clara. Y en Occidente culturalmente estamos más abocados a que haya una suerte de reconocimiento, de decir, bueno, acá que estoy yo,
haciendo esto es tal y tal persona, entonces quiero que sepan mi nombre, quiero que sepan quién soy. Bueno, las redes sociales también tienen mucho que ver con esta cuestión. Después otra de las cuestiones interesantes que marca el texto es que la prehistoria, por ejemplo, dice es 1.994.500 años de prehistoria en contra de 5.500 años de historia, y que además dentro de esa historia el tema del surgimiento de las ciudades es bastante menor todavía. Y también que bueno, estas ciudades, como mencionábamos antes, que aparece toda la idea de las creaciones técnicas y de el arte. Si no recuerdo mal, por ejemplo, Rousseau es uno de los pensadores que ha dicho, bueno, si un hombre viviera solo en una isla desierta, sin nada más, o sea, no tendría necesidad ni, por ejemplo, de cubrirse, ni de adornar su casa, ni de crear cosas para que se vean. Dice, bueno, justamente la cultura, obviamente Rousseau lo explica mucho mejor que yo, pero es para resumirlo porque no está citado en el texto. Dice, bueno, la cultura aparece como una necesidad de mostrarse y de relacionarse frente al otro, de tener ese reconocimiento, de tener esa diferenciación en el reconocimiento. Entonces dice, bueno, ahí uno viste sus ropas, quiere ser elegante, adorna su casa, busca la belleza, ¿no? Por decir así, es bastante interesante esa lectura de Rousseau, que se desprende bastante también del estado de naturaleza de Hobbes y del planteamiento de John Locke. Después también, bueno, hay una distinción, todo que trabaja bastante Alexandre Gons con respecto a lo natural y lo artificial, y de lo genético y lo cultural, y dice como que esa división entre natural y artificial y genético y cultural es como un límite bastante metafísico, por decir así, porque en realidad lo que va llevando una cosa y a la otra es una vocación humana. Es como decir, instintivamente en algún punto vas descubriendo de que tenés que ir, eh, por ejemplo, fomentando el tema de la ciudad, de generar una sociedad, de reunirte con otras personas, de comunicarte, porque o sea, la función misma del lenguaje al final termina siendo eso, ¿no? Dar nombre a las cosas para generar una sensación de posesión y al mismo tiempo de comunicarse. Y después, bueno, va a aparecer todo el tema del comercio, pero también aparece toda esta idea de entre lo natural y lo artificial, cuando desarrolla, por ejemplo, mencionábamos el tema de las polis griegas, con la teoría de Aristóteles y de Platón, pero también después aparece todo el tema de la cultura romana con respecto a la ciudad y la urbanización. Creo que los romanos han sido los grandes maestros de la historia de la urbanización, sobre todo con el tema de los acueductos, sin ir más lejos, y todo cómo han tomado el arco de medio punto y demás construcciones que han dado una cuestión tanto monumental, demostrando el poder del Estado, como al mismo tiempo eh, estas cuestiones de avance tecnológico que han permitido que se diferencie de las culturas bárbaras de la época. La urbanización romana ha permitido bastantes avances que se han utilizado a lo largo de la historia, y sin ir más lejos con la creación de los estados modernos y de la creación de esos fuertes y murallas que él va mostrando con distintas fotografías, cómo se ha ido gestando toda esa cuestión. Ha permitido que también esto de el peligro en el afuera, pero también el peligro interno dentro de cada uno de los estados, y el modo de vincularse y comunicarse de las murallas hacia afuera, y también de las murallas hacia adentro. Todo el tema de la frontera también, sin ir más lejos, es muy interesante. El tema sí, die Grenze, el límite, la frontera ahí en Martin Heidegger, en Construir, Habitar, Pensar. Excelente, excelente texto que tenemos que abordar acá en este canal. Y después aparece una pregunta bastante interesante, que es, ¿la ciudad es un organismo vivo? En este sentido de que si
toma una cuestión de vida propia que va más allá de las pretensiones de los seres humanos mismos que viven y la conforman, que viven dentro de ella y que la conforman. Entonces dice, bueno, esas ciudades, en tanto organismo vivo, dice, no se pueden controlar. Hay cuestiones, obviamente, hechos de la naturaleza o movimientos de la naturaleza que hacen de alguna forma no poder calcular, no poder medir ciertas cuestiones sociales, comunitarias y que se gestan en una ciudad, sobre todo en la de mayor población, y nombra distintas ciudades, incluso desde Río de Janeiro, Buenos Aires, este, Tokio, Nueva York, etcétera. Y obviamente se centra también en China, India y demás, donde en esos hay países concretos y otras ciudades más específicas donde hay tanta aglomeración de personas, hay tanta también multiculturalidad, distintas culturas que se rozan, que se cruzan, que se mezclan, que comparten, que vivencian distintas, que vienen con, obviamente, estas distintas culturas, con distintas costumbres, con distintas modalidades de hacer cosas que se encuentran en determinada ciudad cumpliendo determinados reglamentos, normas específicas y regulaciones. Entonces ahí vienen también algunas cuestiones que terminan siendo sorprendentes. Entonces dice, bueno, no se puede controlar y además eh, como que hay a ciertos autores que pretenden que esa es la ciudad misma, la necesidad misma va llevando a una autorregulación, que incluso acá no lo dice, pero en economía que se habla de autorregulación del mercado y demás, dice no, porque o sea, hay, no sé, hay cuestiones instintivas del ser humano que no son predecibles, no se pueden medir, no sé, uno no sabe obviamente con qué nos va a asombrar y puede ser tanto positivo como negativo, pero eso afecta a las libertades en todo caso de algunos ciertos individuos, entonces es imposible llevarlo por ahí y justamente en la ciudad se dan determinadas cuestiones como lo cooperativo y lo competitivo que lo enlaza curiosamente con la teoría freudiana del Eros y Ananke. Dice, el tema del eros, del amor, de Ananke, de la necesidad, tiene que ver quizás lo cooperativo, lo solidario, lo participativo, con ese amor, con ese eros, y también la competencia instintiva que nosotros tenemos, sin ir más lejos, por ejemplo, cuando leemos a Michel Foucault, encontramos que todo el tema de las instituciones y el disciplinamiento del sujeto va llevando a crear determinada normalización de la conducta, va generando también la competencia. Y esto a algunos pedagogos, incluso si mal no recuerdo, es Jacques Rancière, no me acuerdo el nombre, pero es Rancière, donde tiene un texto del maestro ignorante y bueno, todo el tema de la educación también habla del tema de la igualdad y justamente de esa igualdad y de la pedagogía de la competencia. Y en este Ananke muestra esa necesidad. Y si por naturaleza nosotros tenemos esta idea de reconocimiento, de ser especiales, de distinguirnos de las demás personas y nos tenemos que movilizar, en algún punto lo que hace la ciudad es intentar juntar ese eros, ese amor, esa pasión, esa solidaridad, esa cooperación, tratar de movilizarla y generar una tensión con la competitividad, porque en algún punto también no es que lo competitivo sea malo y que esa necesidad sea mala, sino que en todo caso es la que nos moviliza a ir evolucionando, ir avanzando a lo largo de nuestra historia, tanto en nuestro arte, en nuestra cultura, que en nuestra técnica, en los productos que podemos elaborar y llevarnos a las máximas tecnologías que hemos desarrollado. O sea, sin ir más lejos, uno mira un programa de History Channel o de esos programas y te muestra y dice, bueno, en los tiempos de guerra es donde en menor cantidad de tiempo se producen más cantidad de inventos tecnológicos. Porque por la necesidad misma. Entonces dice, bueno, lo que tiene que hacer en relación a esta teoría freudiana del Eros y Ananke, dice, en la ciudad lo que hay que lograr es una sublimación de los instintos. Y ahí en ese sentido, obviamente, para mí,
Freud es un gran nichano de lo apolíneo y lo dionisíaco, justamente donde la sublimación de los instintos, esos perros salvajes, las mazmorras que dice Zaratustra de Nietzsche, es lo que hay que domesticar. Eh, no, eh, no domesticarlos en el sentido de apagarlos por completo, sino de poder utilizarlos cuando son necesarios. Así que esto fue Ciudadelas y Muros, como el ser humano se tornó un animal urbano. Alexander Gons, excelente libro, aparte tiene el color, la calidad de las hojas, me encantó, me encantó el libro, espero que si les interese, que lo consigan, que hablen con él, está haciendo un montón de entrevistas de cuestiones en las distintas redes sociales que pueden encontrarlo, comunicarse. Tiene más cantidad de libros también, así que espero que les haya gustado y sin más nos estamos viendo en un próximo vídeo. Saludos.